Después pasamos a la exploración física. La exploración física, ¿qué os puedo decir? Bien, que a veces nos llegan niñas así, y entonces tenemos que ser muy cautos, ¿eh? No podemos traumatizar a los niños ni a las niñas. Ellas pueden vivenciar que se les desnude por un hombre, una niña que va vestida así, casi como una violación. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado, vigilemos. Si puede ser que sea un pediatra o una pediatra de del mismo sexo. Normalmente las pediatras tenemos más ventajas porque las niñas no suelen dar problemas y los niños, mi experiencia es que si el padre le explica, se dejan visitar. Esa es mi experiencia, ¿eh? Pero con las niñas y los pediatras hombres sí que tener mucho cuidado. Y entonces, pues pasamos a las pruebas analíticas del protocolo, ¿eh? ¿Cuántas hemos considerado que generalmente, es decir, a la mayoría de los niños inmigrantes que provienen de países de baja renta, tenemos que pedirles? Los que provienen de baja renta, porque evidentemente tan inmigrante es un que viene del consulado japonés como un niño que viene del Marruecos, de la zona rural, ¿eh? Pero los que son provenientes de países de baja renta. El hemograma sobre todo nos servirá para ver si tienen anemia y si tienen eosinofilia. Ferritina y sideremia, porque la anemia ferropénica es más frecuente. El antígeno de superficie de la hepatitis B. Este es un tema que nos discutimos un poco si lo teníamos que pedir o no pedir, ¿eh? Pero mientras se pida a las madres embarazadas en nuestro país, se tienen que pedir por equidad también a los niños inmigrantes, porque precisamente si desconocemos el estado de la madre respecto al antígeno Australia, pues tenemos que saberlo como lo tenemos que saber aquí. Esta es mi opinión, pero podría ser discutida. Parásitos intestinales es una de las patologías que con más frecuencia veremos. La prueba de la tuberculina, y he puesto con un interrogante el antígeno contra el virus de la hepatitis A. Después hablaremos. Bueno, la prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina tenemos que pensar que todos los niños que provienen de países del tercer mundo, no todos, pero el 90 y pico % están vacunados con la BCG. Porque es la vacuna más extendida en todo el mundo y además en muchos países se suele poner incluso en recién nacidos, por lo tanto a veces ya salen del hospital, de la maternidad de allá o de lo que sea con la vacuna BCG. Aquí hay los criterios de positividad en este momento para la vacuna BCG. La encontraréis seguro en el dossier que os han dado, en el libro, y de momento pues seguimos estas recomendaciones. En este trabajo que se realizó en el 2006 sobre el protocolo que hablaba Maite, que intervinieron tantos pediatras y que vimos más de 1000 niños inmigrantes, encontramos un 10,6% de anemia, un 12,6% de ferropenia, un HbSAg positivo en el 0,79%, parásitos intestinales patógenos, porque no patógenos salieron el doble, un 16,4%, una prueba de tuberculina positiva de 6,1%, pero teniendo en cuenta que entonces nada más nos fiábamos de la prueba de tuberculina. Ahora, cuando la prueba de tuberculina se considere positiva según estos criterios que hemos dicho aquí, el consejo, y creo que ha de ser así, es pedirles un IGRA. Entonces, si el IGRA es positivo, entonces consideraremos al niño infectado y si el IGRA es negativo, consideraremos que la prueba de tuberculina positiva ha sido debida a la vacuna BCG. No puedo darlos a vosotros unas cifras concretas, pero lo que vamos haciendo en mi centro, más o menos la mitad nos sale con IGRA positivo y la mitad con IGRA negativo, lo cual quiere decir mucho, que la mitad se libran de quimioprofilaxis haciendo el IGRA, y esto es muy importante. Bueno,
cuando hicimos esto, estudiamos a ver si teníamos que pedir la IgG para hepatitis A. Como comprendéis, no es un problema de diagnóstico de salud de tenerles, sino era simplemente para saber si valía la pena vacunarlos o no valía la pena vacunarlos, ¿vale? Esto es un asunto que en realidad nos lo tendrían que decir los expertos de salud pública de nuestra área. Uy, Dios mío. Los expertos de salud pública de nuestra área, si es más eficiente vacunarlos sin pedir o si es más eficiente no pedirlos y vacunarlos a todos. Aquí hay las pruebas según la edad y procedencia. Vuelvo a decir lo mismo, lo tenéis allá, no es muy complicado, simplemente veréis pues, cómo se ha de pedir y cuáles son los factores de riesgo. Lo digo porque me gustaría insistir más en otra parte de esta presentación. El paludismo. El paludismo, más que un diagnóstico precoz, tenemos que tener una alta sospecha diagnóstica. Es decir, no hemos de hacer cribado de paludismo, pero pensar que el paludismo es una enfermedad que puede dar múltiples signos, algunos y síntomas, algunos como una gripe vulgar, hasta este nivel, y que en caso de un niño que provenga de zona endémica de paludismo, sobre todo si es de paludismo falciparum, cualquier fiebre alta durante los 3 primeros meses después de la migración, se le ha de hacer una prueba de tuberculismo. Raquitismo, afortunadamente, mi compañero ya ha hablado. Se ha de considerar otras pruebas, es el plomo, el yodo. El yodo simplemente si encontramos un bocio y el plomo si sabemos que siguen costumbres de riesgo. Por ejemplo, hace poco se ha publicado pues, una intoxicación de plomo importante porque hacen servir lo que se llama col, que es este lápiz de ojos que en algunos sitios llevan plomo. Yo en mi zona me hice traer a ver los productos que llevaba y no llevaba plomo. Ponía además específicamente, sin plomo, lo cual está bien. Bueno, actividades preventivas. Los déficits nutricionales. En realidad, déficits nutricionales es igual que los autóctonos. Lo que pasa es que los inmigrantes puede ser que con más frecuencia tengan digamos, costumbres que puedan seguir. Por ejemplo, nos encontraremos en gente de la India que es vegetariana estricta. Y si es de la India, pues serán vegetarianos estrictos, ¿vale? Lactancias maternas prolongadas, etc. El déficit de vitamina D, que lo paso también. El déficit de hierro, también, igual que aconsejan en el Previnfat para todos los niños. Y la profilaxis de la mutilación genital femenina, que se ha hablado ya otras veces en este foro. Y aquí quería llegar, la salud mental. ¿Por qué? Porque ahora en este momento, al final de mi carrera, es el tema que más me preocupa de la población inmigrante. Los niños inmigrantes con frecuencia son más pobres, tienen dificultad de identidad entre dónde se han ido y dónde vienen. Algunos de ellos, si resulta que han sido refugiados, han pasado problemas traumáticos muy graves y la salud mental es muy importante. Y entonces, ¿qué dificultades tenemos? Porque ya hemos dicho, la salud no es nada más pues, que no tenga un Chagas, que también tenemos que mirarlo, evidentemente, o que no tenga... No, es un bienestar físico, psíquico y social. Y entonces, ¿qué dificultades vemos? Y aquí en las dificultades que vemos no os quisiera tampoco desanimar demasiado, porque sí que cuando lo digo, incluso cuando me lo digo a mí misma, pues me da un poco de pena, ¿no? Claro, quería leerlos, nada, hay un informe que se llama, si lo queréis escribir, Informe Abriendo Ventanas, no pertenece al ámbito de la salud, sino pertenece al ámbito de la sociología y de los servicios sociales. Se hizo la Fundación Pere Tarrés con la UNICEF y entonces, pues bueno,
estudiaron un poco la situación de los niños, niñas y jóvenes inmigrantes, ¿no? Entonces, pues, ¿qué dijeron? Pues que la situación jurídica de los padres determina a los hijos, que si tienen una situación irregular tienen más riesgo social, que las condiciones de irregularidad determinan a los hijos de familias inmigradas que en algunas zonas no puedan ser suficientemente bien atendidos, que a veces hay incluso dificultades en el empadronamiento, que la tasa del paro y de pobreza extrema en los niños inmigrantes dobla a la de la población autóctona, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuando te ves problemas de depresión, de ansiedad en un niño inmigrante y te explica que viven 6 en una habitación, que el padre está en paro, que recibe como mucho un PIRME de 400 euros al mes para mantener a todos los que viven en esa habitación, pues tú dices, santo cielo, ¿qué hago yo? Porque, bueno, hay otras cosas que podremos hacer, o poquitas, pero algunas sí. También tenemos problemas de los conceptos culturales respecto a la salud mental. Es decir, en muchas etnias, estar afecto de algo de salud mental significa estar loco. Y nadie quiere estar loco. Y no nada más loco, sino que además loco quiere decir en algunos sitios estar poseído por el demonio. No, me lo he encontrado, no es de esto. Claro, pues si el niño tiene algunos síntomas, pues de depresión o lo que sea, pues a ver si te lo va a venir a decir a ti y que le digas tú que tiene que ir al psicólogo. Psicólogo, psiquiatra loco, loco poseído. No, lo digo porque muchas veces es así. También algunos padres, pues por cultura, no están abiertos a esta necesidad de sus hijos. Después hay escasez de profesionales de salud mental que tengan conocimientos de salud mental intercultural y mucho más en pediatría, o sea, incluso hay menos en pediatría. En adultos todavía hay algunos, pero en pediatría poquísimos. Después, el poco tiempo, la reticencia y la falta de los profesionales pediátricos para abordar estos temas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Asegurarnos que se cumplan sus derechos en educación y sanidad, tener una actitud comprensiva con aquellas actitudes del niño, la niña y sus padres que choquen con nuestras normas culturales de convivencia, siempre y cuando realmente, pero no quiere decir tener comprensión. Si chocan contra nuestras normas culturales, se lo tenemos que hacer saber y ellos se han de adaptar. Pero una cosa es decírselo con una actitud comprensiva y otra es decirle como si, bueno, de mala manera. Intentar no modificar lo que ellos hacen bien o que no esté demostrado, perdonad, pero esto se me cae, o lo que no esté demostrado que hagan mal a pesar de ser diferente de lo que hagamos nosotros. Pensar que la aculturización es uno de los factores de riesgo de salud mental de los inmigrantes más importantes, según la revisión que he hecho en la literatura. Aculturización quiere decir pues, cambiar cosas culturales propias por otras de otra cultura que sea predominante, tanto de manera sutil, lo obligue de manera sutil, como de manera, digamos, más enérgica. Respetar escrupulosamente la imagen de los padres. Estar alerta a cualquier síntoma psicológico que nos indique la necesidad de una ayuda especializada para su adaptación y, sobre todo, considerar el síndrome de estrés postraumático en el caso de los niños refugiados. Derivar, sí, por esto, y derivarlos. Tener una actitud que permita el abordaje de los problemas psicológicos en nuestras consultas y acostumbrarnos a la prescripción social y a trabajar en red. Si tal caso, como me estoy quedando sin tiempo, después podemos hablar un poquitito más de esto, si queréis, de lo que es la prescripción social. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar de lo que es la prescripción social? Bueno, la prescripción social se basa que el centro de salud no es el único centro para la salud que hay en nuestra comunidad, que hay muchísimos centros de salud.
el casal de gente grande, en el caso de los adultos, el gimnasio, las escuelas, muchísimos centros de salud mental que pueden actuar como favorecedores de la salud mental. Y nosotros tenemos que conocerlos, aquellos que nosotros podamos derivar a los niños, y hacer una derivación como se hace una receta. Esto es más extenso, o sea, hay una técnica de hacer prescripción social, hay una necesidad de seguimiento, etcétera, pero creo que esto nos obliga a trabajar también con un paradigma diferente de lo que nos han enseñado a lo mejor en la facultad. Y de considerarnos nosotros una parte de un equipo para mejorar la salud de la población y, en nuestro caso, de nuestros niños, inmigrantes o no inmigrantes. ¿Ok? Bueno, tener la atención al niño viajero, que también lo tenéis allá, no es nada nuevo, no ha habido ningún cambio, y sobre todo que cada niño es diferente, que cada caso pues necesitará unas peticiones determinadas, y que la relación asistencial y la salud mental es muy importante. Y muchas gracias.